Buenas y bienvenidos a mi canal de historias narradas, Audio Amor. En esta ocasión te traigo una historia romántica titulada, Prisionera de su amor. Espero sea de su total agrado. No olvides suscribirte. Empecemos. Argumento. Una mujer acusada, un hombre peligroso, un amor que no debería existir. Serafina Cross fue secuestrada en Bangkok por error, o eso pensaba. Acusada de robar diamantes millonarios, es llevada a una isla remota por Dante Marchetti, un exsoldado convertido en cazarrecompensas. Él desconfía de ella desconfía del mundo, pero cuando la pasión irrumpe entre interrogatorios y tormentas tropicales, la verdad ya no es lo único que está en juego. Romance, acción y deseo en una historia donde el peligro más grande es rendirse al amor. Capítulo 1. El secuestro. El aire del laboratorio zumbaba como un mantra mientras Serafina Cross ajustaba la lupa del microscopio. Los diamantes dispuestos sobre el terciopelo negro capturaban la luz con destellos calculados, cada destello una promesa de pureza que ahora cuestionaba. Van Gogh palpitaba al otro lado de las ventanas oscuras, pero aquí solo existía la precisión absoluta que la mantenía cuerda. Inclusiones mínimas, corte tradicional brillante, aproximadamente 2 quilates cada uno. Su voz se grababa en la grabadora con la frialdad profesional de siempre. Origen probable, minas sudafricanas. Certificación por confirmar. Serafina manipulaba las gemas con manos enguantadas. Cada movimiento con destreza experta. Cada gesto era precisión perfecta sin desperdicio. Había aprendido que la eficiencia era supervivencia. El teléfono vibró contra la mesa metálica. Marcus Vale. La pantalla mostraba su nombre como una cicatriz electrónica que se negaba a sanar. Serafina ignoró la llamada una vez más. 2 años. Llevaba 2 años sin hablar con Marcus y no pensaba romper esa racha ahora. Sera, necesito hablar contigo. Es urgente. Se trata de Van Gogh. El mensaje llegó 30 segundos después del intento de llamada. Serafina lo borró sin leerlo completo. Marcus siempre hacía que todo sonara urgente cuando quería algo. Lo había aprendido a costa de su corazón. Guardó los diamantes en la caja fuerte del laboratorio, cada gema envuelta en papel de seda como un tesoro. El ritual de cierre era sagrado. Alarma activada, luces apagadas, puerta con doble cerradura. Confianza solo en sistemas seguros, nunca en personas. El taxi que la llevó al aeropuerto serpenteaba entre el tráfico nocturno de Bangkok como una serpiente perezosa. Serafina revisó el teléfono. 3 llamadas perdidas adicionales de Marcus, todas ignoradas. Su vuelo a Nueva York salía en 2 horas. 48 horas más en Asia y podría volver a su apartamento en Manhattan, donde nadie le haría preguntas incómodas. El aeropuerto internacional Suvarnabhumi hervía con el caos organizado de la medianoche. Serafina se abrió paso entre turistas apresurados y viajeros de negocios exhaustos. Su maleta de mano como un escudo contra el mundo exterior. Había perfeccionado el arte de volverse invisible en multitudes. Fue en la zona de embarque donde todo cambió. El primer indicio fue sutil. 2 hombres asiáticos de trajes oscuros que habían aparecido en 3 ubicaciones diferentes durante su recorrido por el aeropuerto. El segundo fue menos sutil. Uno de ellos hablaba por un auricular mientras lo observaba directamente. Serafina aceleró hacia el mostrador de su aerolínea, pero el tercero la interceptó antes de llegar. Joven, occidental, sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Serafina Cross. No soy yo. La mentira brotó automáticamente. Su vuelo ha sido cancelado. El hombre mostró una identificación que desapareció demasiado rápido para ser leída. Necesitamos que nos acompañe para hablar sobre su trabajo aquí. El instinto de Serafina gritó peligro, pero estaba rodeada. Los otros 2 se acercaron por los flancos. La sonrisa del líder se volvió depredador. Todo mi trabajo está registrado. Si tienen preguntas, pueden contactar a mi abogado Nueva York. Eso no va a pasar. La jeringa se clavó en su cuello antes de que pudiera gritar. El mundo se volvió algodón. Sus rodillas cedieron.
La sonrisa del hombre fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Despertó con la sensación de que su cabeza había sido usada como tambor en una tormenta. La primera bocanada de aire sabía a sal y humedad tropical, no al olor reciclado del aire acondicionado. No estaba en el aeropuerto. Serafina abrió los ojos lentamente. La realidad se filtró en fragmentos. Madera sin barnizar, techo de palma, cielo estruendo eléctrico enmarcado por una ventana abierta, el sonido constante de olas quebrando contra la orilla, una cabaña, en una playa, en algún lugar que definitivamente no era Nueva York. Se incorporó sobre el catre e inmediatamente se arrepintió. Las náuseas la golpearon como una ola, forzándola a cerrar los ojos hasta que el mundo dejó de girar. Cuando finalmente logró enfocar, lo vio. Dante Marchetti ocupaba el marco de la puerta como si fuera parte de la arquitectura, alto, imponente, con hombros que hablaba de años de trabajo físico intenso. Su piel mostraba el bronceado de alguien que trabajaba bajo el sol y sus brazos llevaban cicatrices que contaban historias que ella no quería escuchar. Pero fueron sus ojos lo que la paralizó, verdes como el mar en tormenta, completamente fijos en ella. Por fin, despiertas. Su voz profunda hablaba de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Empezaba a preguntarme si te habían dado demasiado. ¿Quién diablos eres? Serafina logró que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Dante Marchetti, y tú eres Serafina Cross, gemóloga experta en piedras preciosas, una ladrona de diamantes. La acusación la golpeó como una bofetada física. Estás completamente equivocado. 10 millones de dólares en diamantes desaparecieron de la Galería Phoenix en Bangkok hace 3 días. Dante se acercó hasta que pudo ver las motas doradas en los ojos de ella. Tu nombre estaba en la lista de quienes entraron a la cámara acorazada esa semana. No robé nada. Serafina se puso de pie tambaleándose ligeramente. Fui contratada para verificar una colección, nada más. Entonces no tendrás problema en decirme dónde están los diamantes. La proximidad de Dante era abrumadora. Su presencia llenaba la pequeña cabaña como humo espeso. Serafina se descubrió catalogando cada detalle de él, la línea definida de su mandíbula. Como su camiseta se moldeaba un torso que prometía pura fuerza masculina. El olor a sal y pura masculinidad que emanaba de su piel. El cuerpo de Serafina reaccionó de una manera que la enfureció consigo misma. No sé dónde están los diamantes porque yo no los robé y secuestrarme no va a cambiar esa realidad. Dante la miró con la intensidad de un depredador midiendo a su presa. Los ojos verdes devoraron el rostro de Serafina, ardiendo en sus labios hasta que ella sintió el calor antes de volver a encontrar su mirada. Esto no es un secuestro, es un interrogatorio extendido. ¿Y cuál es la diferencia? Una sonrisa sin humor curvó los labios de Dante. No hay diferencia. Aquí no existen leyes que te protejan. Serafina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. La forma en que la miraba, como si pudiera ver a través de las defensas que había levantado, le erizaba la piel de una manera que se negaba a analizar. ¿Dónde estamos? En un lugar donde nadie va a encontrarte hasta que recupere esos diamantes. Dante se dirigió hacia una mesa donde había papeles esparcidos. Fui contratado por una compañía de seguros para recuperar los diamantes y entregar al ladrón. Tengo 6 días para resolver esto. ¿Y si no los recuperas? Entonces te entrego a las autoridades tailandesas y ellos se hacen cargo del problema. La amenaza flotó en el aire húmedo, palpable. Serafina conocía la fama de las cárceles tailandesas. No eran lugares donde una mujer o occidental pudiera sobrevivir, especialmente una acusada de robar diamantes. Esto es ridículo. Serafina cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto defensivo que inmediatamente lamentó cuando llámame empleador en Bangkok a mi abogado. Nueva York a quien sea verificarán que estoy limpia. Ya lo hice. Dante levantó una fotografía de la mesa. Tu jefe dice que completaste el trabajo el día antes del robo. Tu abogado no responde a mis llamadas y tu cuenta bancaria en las Cayman recibió un depósito de $50,000 hace 24 horas. El mundo se inclinó. Serafina se aferró al borde de la mesa.
Eso es imposible. Yo no tengo ninguna cuenta en las Caimán. Los papeles dicen otra cosa. Le mostró una serie de papeles impresos, su nombre, su número de pasaporte, incluso una fotografía que reconoció de su último trabajo en Singapur. Todo perfectamente falso, todo absolutamente incriminatorio. Marcus. El nombre salió de sus labios como una blasfemia. ¿Quién es Marcus? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Serafina cerró los ojos sintiendo las piezas encajar con claridad brutal. Marcus Vale, su ex socio, su ex amante, el hombre que la había destruido. Marcus Vale, mi ex, le levantó la mirada y encontró los ojos de Dante fijos en ella. Él lo sabe todo sobre mí. Si alguien puede hacer papeles falsos para incriminarme, es él. ¿Por qué haría algo así? Porque es exactamente lo que haría Marcus, usar mi reputación para cubrir sus propios crímenes. Dante se acercó hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Su voz había bajado a un registro casi susurrado. 6 días. Tienes 6 días para convencerme de que dices la verdad o para recordar dónde escondiste esos diamantes. Y si no puedo hacer ninguna de las dos cosas, entonces espero que sepas nadar bien, porque la cárcel tailandesa va a ser el menor de tus problemas. La amenaza debería haberla aterrorizado. En cambio, sintió una descarga de adrenalina que la hizo sentir más viva de lo que había estado en meses. Este hombre era peligroso de todas las maneras posibles, pero por primera vez en 2 años se sentía completamente despierta. ¿Dónde voy a dormir? Dante señaló hacia el catre donde había despertado. Ahí, yo dormiré en el suelo. Qué caballero soy de tu parte, considerando las circunstancias. No soy un monstruo, Serafina. Solo soy un hombre tratando de hacer mi trabajo. La forma en que pronunció a su nombre, como si fuera algo que pudiera saborearse, envió una onda de calor directamente a su vientre. Serafina se alejó hacia la ventana, necesitando distancia entre ellos antes de hacer algo estúpido. El océano se extendía hasta el horizonte en todas direcciones, azul perfecto sin interrupciones, ni barcos, ni aviones, ni señales de civilización. Estaban verdaderamente solos. ¿Cómo se llama esta isla? No tiene nombre. Su voz llegó de muy cerca, demasiado cerca. Es privada. Nadie va a venir a buscarte aquí. Serafina se giró y se encontró con que él había cortado la distancia entre ellos sin hacer ruido. Sus ojos verdes estaban fijos en su rostro con una intensidad que le cortó la respiración. ¿Tienes miedo? La pregunta honesta la tomó por sorpresa. Serafina quiso mentir, pero sus ojos le decían que vería a través de cualquier mentira. Debería, pero no lo tienes. No, su confesión salió sin su permiso. Debería estar aterrorizada, pero no lo estoy. Sus ojos se volvieron completamente negros y Serafina vio algo salvaje despertar en ellos. Él la cortó la distancia hasta que su respiración acarició la piel de Serafina. Deberías. Su voz bajó a un murmullo oscuro. Soy exactamente tan peligroso como parezco. Lo sé. Serafina acercó un paso. Por eso no tengo miedo. La confesión libró entre ellos como una chispa esperando fuego. Dante la devoró con la mirada durante un momento infinito, y luego se alejó abruptamente. La cena estará lista en 1 hora. Te sugiero que uses ese tiempo para pensar muy cuidadosamente sobre lo que vas a decirme. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo, sin volver. Y Serafina, no pienses ni por un segundo que puedes manipularme. He conocido mujeres como tú antes. No, su voz lo detuvo. No has conocido mujeres como yo. Dante se giró y la sonrisa que curvó sus labios fue absolutamente letal. Eso es exactamente lo que me preocupa. Capítulo 2. Supervivencia forzada. El primer trueno llegó como una advertencia a las 4 de la madrugada. Un rugido profundo que hizo estremecer las paredes de madera de la cabaña. Serafina despertó sobresaltada, el corazón martillando contra sus costillas. Durante los últimos 2 años había desarrollado el sueño ligero de alguien que había aprendido a mantenerse alerta. La segunda advertencia llegó con el viento, que transformó el murmullo hipnótico de las palmeras en un lamento escalofriante.
A través de la ventana sin cristal, contempló las ramas retorciéndose como brazos suplicantes contra un cielo que había mutado del negro terciopelo a un gris siniestro. Se viene una tormenta. La voz de Dante llegó desde su cama improvisada en el suelo. Va a empeorar antes de mejorar. Serafina se incorporó en el catre parpadeando mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del amanecer. Dante ya estaba de pie, moviéndose por la cabaña con la precisión silenciosa de alguien que entrenado para la guerra. Cada movimiento era puro control, cada acción pensada y necesaria. ¿Qué tan fuerte va a ser? Bastante fuerte. Vamos a tener que cerrar todo y esperar a que pase. Dante levantó una serie de tablones de madera que habían estado apoyados contra la pared. Estas tormentas pueden durar días. El tercer trueno llegó acompañado de los primeros goterones de lluvia, gruesos como monedas que salpicaron contra el techo de palma con un repiqueteo violento. Rápidamente el goteo se transformó en diluvio. Dame una mano con las ventanas. Dante agarró un martillo. Tenemos que cerrar todo antes de que esto empeore. Trabajaron en silencio, Serafina sosteniendo los tablones mientras Dante los clavaba sobre las ventanas. La proximidad forzada la electrizaba de maneras que no quería examinar. Cada vez que él se estiraba para alcanzar un clavo, su brazo se deslizaba contra el de ella como una caricia accidental que incendiaba su piel. Cada vez que ella se movía para ajustar un tablón, su cadera rozaba el muslo de él y podía sentir como Dante se endurecía bajo su toque, como si luchara contra la misma atracción magnética que la atormentaba a ella. El aire dentro de la cabaña se espesó hasta que volverse casi tangible, saturado de humedad y inatención sexual que convertía cada respiración en un acto consciente. Conciencia, anticipación, el tipo de electricidad que precedía a las tormentas. ¿Qué tiempo llevas haciendo eso? ¿Hacer que secuestrar mujeres inocentes? Dante se detuvo con el martillo suspendido en el aire. No secuestro mujeres inocentes, solo recupero lo que robaron. Entonces, esta es tu primera vez con la persona equivocada. Él clavó el último clavo con una fuerza que hizo vibrar la madera. 5 años. Su voz sonaba tensa. 5 años en esto. ¿Y antes? Antes era soldado. La simplicidad de la respuesta ocultaba todo un universo. Serafina había conocido exmilitares antes. Todos compartían esa misma reserva cautelosa cuando hablaban de su pasado, como si cargaran con recuerdos demasiado pesados para compartir en una conversación casual. El viento aumentó su intensidad hasta convertirse en un aullido constante. La lluvia golpeaba los tablones como una ametralladora y algunas rafs se colaban por pequeñas grietas, salpicando agua salada al interior de la cabaña. ¿Tienes generador?, preguntó Serafina, notando la lámpara de queroseno que Dante había encendido. Sí, pero no va a aguantar toda la tormenta. Mejor ahorrar combustible. La luz dorada de la lámpara envolvía la cabaña en un calor íntimo, casi romántico. Serafina se maldijo internamente. Por el pensamiento, este hombre la había secuestrado. La tenía prisionera y su cerebro insistía en notar lo devastadoramente atractivo que se veía, con las sombras danzando sobre su rostro angular. Un crujido amenazante llegó desde arriba seguido del sonido de algo pesado golpeando el techo. Se cayó una rama. Dante agarró una linterna y se dirigió hacia la puerta. Tengo que revisar el daño antes de que se ponga peor. Dante, no puedes salir ahí afuera con esta tormenta. No tengo opción. Dante abrió la puerta e inmediatamente fue azotado por viento y lluvia. En los pocos segundos que la puerta estuvo abierta, Serafina pudo ver la furia verdadera de la tormenta. Palmeras doblándose hasta casi tocar el suelo, lluvia horizontal como lanzas de agua. Un mundo convertido en caos líquido. Se perdió en la tormenta durante 20 minutos que se arrastraron como horas tortuosas. Serafina se descubrió deambulando por la pequeña cabaña como una fiera encauzada a los nervios, deshechos mientras su imaginación conjuraba 1000 maneras en que Dante podría estar desangrándose, bajo la furia de los elementos. Ese detalle la inquietó más de lo que quería admitir. No debería importarle si su captor vivía o moría ahí afuera. Cuando finalmente apareció en el umbral,
Era una visión que le robó el aliento, empapado hasta la médula, el agua goteando de su cabello oscuro, y una mancha carmesí, extendiéndose por su antebrazo como una flor siniestra. Dios mío, Serafina se movió sin pensar, agarrando una toalla y acercándose a él. Ven aquí, no es nada grave. Claro que sí es grave y se va a infectar si no lo limpiamos. Su voz había adquirido el tono autoritario que usaba en situaciones de crisis. Siéntate. La sorpresa de Serafina, Dante obedeció sin protestar. Se dejó caer en una de las dos sillas de la cabaña sin apartar los ojos de ella, como si quisiera memorizar cada expresión que cruzaba por su rostro mientras examinaba la herida. Necesito agua limpia y algo para curarte. Hay un botiquín en el mueble junto a la cocina. Serafina trabajó con una concentración casi meditativa, sus dedos danzando sobre la piel ardiente con una delicadeza que contrastaba con la tormenta rugiendo afuera. Y se dio cuenta de que él había quedado completamente inmóvil bajo su toque, como si cada caricia lo hipnotizara. ¿Duele? No, no duele. Cuando Serafina levantó los ojos, lo encontró mirándola con una intensidad que la derritió por dentro. Estaba tan cerca que podía catalogar cada detalle íntimo, las motas doradas que salpicaban el verde esmeralda de sus ojos, las gotas de lluvia aferrándose a sus pestañas como perlas diminutas. La playera empapada se adhería a su torso como una segunda piel, revelando cada contorno de músculos esculpidos y las cicatrices plateadas que narraban una historia de supervivencia y peligro. Serafina, su nombre en labios de él sonaba como una caricia pecaminosa. Serafina se dio cuenta de que sus manos habían dejado de cumplir su propósito médico, perdidas en la exploración hipnótica de su piel cálida, simplemente lo acariciaba, trazando el perímetro de la herida ya limpia como si quisiera memorizar cada textura, cada temperatura de su piel con la punta de sus dedos. Debería vendarte esto. Sí, deberías. Pero ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se descarga de electricidad, más potente que la tormenta que rugía afuera. Serafina era dolorosamente consciente de todo, el calor ardiente de su piel bajo sus dedos. Como su respiración se había vuelto irregular, la forma hambrienta en que él la miraba como si fuera algo que deseaba devorar. Esto es una mala idea. Su voz era apenas un susurro. Lo sé. Dante levantó una mano y ahuecó su mejilla, el pulgar trazando círculos lentos que la hicieron temblar. Esto es una idea terrible. Soy tu prisionera. Lo sé. ¿Y piensas que soy una ladrona? Ya no sé qué pensar. Sus palabras flotaron entre ambos, cargadas de promesa. Serafina se dio cuenta de que se había inclinado hacia Dante, atraída sin poder evitarlo, como si él fuera un imán que tirara de cada libra de su ser. Un trueno particularmente feroz los devolvió a la realidad como un latigazo. Serafina se alejó bruscamente, tropezando en su desesperación por crear distancia física entre sus cuerpos antes de que perdiera toda cordura. Tengo que vendarte esto. Sus manos temblaron mientras buscaba en el botiquín. No podemos dejar la herida abierta. Serafina, no digas nada. Evitó su mirada. ¿De qué? ¿De lo que acabamos de sentir? La pregunta le obligó a encontrar los ojos de Dante. La expresión en el rostro de él era complicada, una mezcla de deseo y confusión que reflejaba exactamente lo que ella sentía. Nada, le vendó el abrazo con movimientos rápidos y eficientes. No pasó nada, pero ambos sabían que era mentira. La tormenta rugió durante todo el día. Sin electricidad y con las ventanas cerradas, la cabaña se había vuelto un refugio íntimo donde cada sonido se amplificaba. Cada movimiento adquiría significado. Serafina y Dante se movían alrededor del otro con cuidado exagerado, conscientes de cada roce, de cada mirada. Para el mediodía, el calor se había vuelto insoportable. La humedad espesaba el aire y ambos habían abandonado toda timidez. Dante se había quitado la playera, revelando un torso bronceado que hizo que Serafina tragara saliva, músculos marcados que se contraían con cada movimiento, cicatrices que contaban historias de peligro. Serafina se había desabrochado la blusa, dejando que el aire tocara su piel.
La camiseta se le pegaba al cuerpo con el sudor y podía sentir cómo la mirada de Dante seguía cada uno de sus movimientos, cada centímetro de piel expuesta. ¿Alguna vez has estado en una tormenta así?, preguntó Dante, tratando de llenar el silencio cargado. Una vez en Madagascar, estaba documentando una mina de zafiros cuando llegó un ciclón. 3 días metida en una tienda con un geólogo francés que no se bañaba. ¿Qué pasó? Sobrevivimos por los pelos. Una sonrisa traviesa curvó sus labios al recordar la expresión de shock en el rostro del francés. El último día trató de besarme. Le rompí la nariz. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, formándolo completamente. Me lo imagino. ¿Y tú, has estado atrapado en una tormenta con una ladrona de diamantes? Presunta ladrona de diamantes. Los ojos de Dante se encontraron con los de ella. Y no, esta definitivamente es la primera vez. Se quedaron en silencio escuchando la lluvia constante. Serafina se encontró estudiando su rostro en la luz tenue, notando detalles que había pasado por alto ante la adrenalina de las últimas 24 horas. Una pequeña cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia abajo cuando estaba pensando. Las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de demasiado tiempo bajo el sol despiadado. ¿Por qué dejaste el ejército? Porque ya no quería quien quería ser. ¿Cómo es eso? Hice cosas que no puedo deshacer. Cosas que me convirtieron en alguien que no reconozco. Serafina sintió una punzada de reconocimiento. Era el mismo tono devastado que había usado ella durante meses después de la traición de Marcus. El sonido de alguien que ya no creía en sí mismo. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. No como las mías. ¿Cómo lo sabes? Dante la miró con ojos que bien visto demasiado. Porque tú sigues siendo capaz de confiar lo suficiente como para curar las heridas de tu captor. El peso de sus palabras la golpeó como una revelación inesperada. Tenía razón, a pesar de todo lo que Marcus le había hecho, a pesar de 2 años de construir muros alrededor de su corazón, había tocado a Dante sin dudarlo cuando lo vio herido. Quizá eso me hace una idiota. No, te hace humana. El silencio se sintió diferente ahora, menos cargado de tensión sexual, más pesado con el tipo de intimidad que venía de compartir verdades incómodas. ¿Qué te hizo tu ex socio? Serafina consideró no responder. Hablar de Marcus era como presionar deliberadamente sobre una herida que se negaba a sanar, pero algo en la forma en que Dante había desnudado su propio dolor la impulsó a responder con la misma honestidad brutal. Me enamoré de no solo como socia, me enamoré como una idiota. Le entregué todo, mi corazón, mi confianza. Pensé que era el hombre con quien iba a pasar el resto de mi vida. ¿Qué pasó entonces? Descubrí que todo era mentira. Estaba usando nuestra relación para conseguir información sobre mis clientes sobre las redes de contrabando que había descubierto mi trabajo. Cuando consiguió lo que necesitaba, desapareció con $500,000 de nuestra cuenta y arruinó mi reputación. ¿Te lastimó físicamente? No, Marcos era demasiado inteligente para eso. Me lastimó de formas que no dejan marcas visibles. Dante asintió con una comprensión que parecía venir de experiencia personal. Las peores tipos de heridas. Exactamente. Serafina lo miró directamente. Las que no puedes mostrar a nadie. Las que no puedes explicar. Las que te hacen lugar del propio juicio para siempre. ¿Es por eso que no confías en nadie? ¿Es por eso que no puedo permitirme confiar en nadie? Ni siquiera en mí. La pregunta colgó en el aire húmedo como una provocación. Serafina escudriñó su rostro en busca de las señales de manipulación que había aprendido a detectar en Marcus, pero sus ojos la miraban con una franqueza desconcertante, especialmente en ti. Su voz era suave pero firme. Tú eres exactamente el tipo de hombre del que debería alejarme. ¿Qué tipo de hombre es ese? Peligroso, atractivo, de los que hacen que una mujer pierda la cabeza. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Dante. ¿Piensas que soy de los que te hacen perder la cabeza? ¿Sabes que lo eres? No, no lo sé. Dante se inclinó hacia adelante sin apartar la mirada. Solo sé que llevo desde ayer muriendo por tocarte, por sentir tu piel contra la mía.
El aire se electrificó instantáneamente, cargándose de un deseo tan palpable que casi podía saborearlo en la lengua. Serafina sintió su pulso acelerarse hasta volverse frenético, la respiración volverse superficial. No deberías decir cosas así, ¿por qué no? Porque soy tu prisionera, porque piensas que soy una criminal, porque esto es complicado de maneras que no puedo ni empezar a explicar. La vida es complicada, pero no podemos seguir fingiendo que esto no está pasando. ¿Y qué es exactamente lo que está pasando? La pregunta salió en un susurro. Dante extendió la mano y ahuecó su rostro, el pulgar acariciando su mandíbula mientras sus dedos se enredaban en su cabello. Su toque era tierno, pero posesivo. Esto es que estoy perdiendo la cabeza. La voz de él era ronca, áspera de deseo. Esto es que cada vez que te miro, cada vez que me miras, algo dentro de mí se enciende como no había pasado en años. Dante, esto es que no me importa si robaste esos diamantes o no y eso debería aterrorizarme. Pero no los rostros se habían acercado hasta compartir el mismo aliento. Serafina podía sentir el calor que emanaba de sus labios, una tentación ardiente que la mareaba. Podía perderse en el laberinto de sus ojos verdes, aspirar esa fragancia embriagadora, que era únicamente suya, sal marina, sudor masculino, y algo indefiniblemente peligroso, que disparaba alarmas primitivas en su cerebro. ¿Y ahora qué? Susurró ella. No lo sé. Su pulgar se deslizó como seda líquida por el contorno de su labio inferior, desatando ondas de fuego líquido que se propagaron desde ese punto de contacto hasta cada terminación nerviosa de su cuerpo. Va a complicar todo, murmuró Serafina. Ya está complicado. Serafina contra el impulso desesperado de eliminar esos últimos centímetros y descubrir el sabor de sus labios. No puedo permitirme cometer otro error. ¿Y si no es un error? ¿Y si lo es? Dante retiró su mano con reticencia, pero sin alejarse. Entonces lo enfrentaremos cuando llegue el momento. Serafina abrió los ojos lentamente y lo encontró observándola con una intensidad que le robó el aliento. En sus ojos vio deseo, sí, pero también algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente a ternura. La tormenta está pasando, dijo ella, notando que el viento había disminuido. Tienes razón. Dante finalmente se alejó. Debería revisar los daños afuera. Dante se detuvo en la puerta. Sí, no era completamente cierto cuando dije que no podía confiar en ti. Dante se giró hacia ella y la vulnerabilidad desnuda en su expresión la golpeó como un puño en el pecho. No, ya confío en ti, ese es el problema. Dante la estudió durante un largo momento y luego asintió como si algo fundamental hubiera cambiado entre ellos. Entonces lo averiguaremos juntos. Salió para revisar los daños de la tormenta, dejando a Serafina sola con la certeza aterradora de que en menos de 2 días este hombre había logrado lo que había jurado que nunca volvería a permitir. Había encontrado las grietas en sus defensas y se había filtrado a través de ellas, como una fuerza de la naturaleza. Y lo más aterrador de todo era que una parte rebelde de ella se alegraba de que hubiera sucedido. Capítulo 3. Conexión y descubrimiento. El cuarto día amaneció despejado, tan claro que la tormenta parecía un mal sueño. Serafina despertó con el sonido de Dante trabajando fuera, arreglando el generador que se había dañado con la tormenta. Se había acostumbrado a despertarse escuchándolo. Era extraño lo rápido que el ritmo de otra persona podía volverse familiar, hasta reconfortante. Durante 2 años había vivido en un silencio que ella misma había elegido. Ahora el sonido de otra persona moviéndose mirando, viviendo allí con ella, se sentía más natural que estar sola. Se vistió rápidamente y salió a buscarlo. El aire olía limpio después de la lluvia y la playa se veía transformada, arena removida, ramas por todas partes. Dante estaba arrodillado junto al generador con las herramientas ordenadas a su alrededor. Había algo muy atractivo en verlo trabajar, en cómo se movía, en concentración que ponía en lo que hacía. ¿Necesitas ayuda? Levantó la vista y la sonrisa que le regaló fue diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Cálida, genuina,
sin esa tensión peligrosa que había estado siempre entre ellos. ¿Entiendes algo de motores? Lo bastante para pasarte herramientas y hacer lo que me digas. Entonces, sí, necesito ayuda. Trabajaron juntos durante 1 hora. Serafina pasándole herramientas y sosteniendo piezas mientras él hacía las reparaciones. Estar tan cerca era una dulce tortura. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar una herramienta, cada vez que él se acercaba para explicarle algo, el cuerpo de ella reaccionaba de una manera que la sorprendía. ¿Dónde aprendiste esto?, le preguntó. En el ejército te enseñan que si algo se rompe y no puedes reemplazarlo, más vale que sepas arreglarlo. Especialmente en lugares donde no hay repuestos. ¿Dónde estuviste? Las manos de Dante se detuvieron. En sitios que no salen en las noticias. Lugares donde hacíamos cosas que oficialmente nunca pasaron. No era realmente una respuesta, pero Serafina entendió, había cosas de las que él no estaba listo para hablar, secretos que pesaban demasiado para una conversación así. ¿Por eso dejaste el ejército? Por las cosas que oficialmente nunca pasaron. Entre otras cosas, Dante apretó una pieza más fuerte de lo necesario. Llegó un momento en que no podía mirarme al espejo sin ver un monstruo. No eres un monstruo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Los ojos de Dante se encontraron con los suyos y había algo desesperado en ellos. No sabes las cosas que he hecho, las decisiones que he tomado. Sé cómo me cuidaste cuando estaba deshidratada. Sé cómo arreglaste el techo durante la tormenta para que no me mojara. Sé cómo me miras, como si fuera algo valioso en lugar de algo que tienes que vigilar. Serafina, los monstruos no hacen esas cosas, Dante. Lo hicieras antes, no es lo que eres ahora. Él la miró durante un largo momento como si tratara de verse a través de los ojos de ella. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque reconozco a alguien que se está castigando. Su voz se volvió más suave. Llevo 2 años haciendo lo mismo. El motor del generador se encendió con un rugido, rompiendo el momento. Dante sonrió genuinamente satisfecho. Funciona. ¿Se te da bien esto? Arreglar cosas rotas, sí, tengo experiencia. Había algo en cómo lo dijo que hizo que Serafina se preguntara si estaba hablando solo del generador. Dante, tengo que enseñarte algo. Volvieron a la cabaña, donde Dante había extendido las fotos de los diamantes robados sobre la mesa. Serafina se inclinó sobre ellas, estudiando cada imagen con esa concentración intensa que ponía en su trabajo. Esto, señaló una de las fotos. ¿Ves cómo está cortada este diamante? Dante se acercó tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo contra la espalda. ¿Qué tiene de especial? Es un corte brillante modificado con facetas extra en la corona, muy específico, muy particular. Trazó el aire sobre la foto. Solo conozco a una persona que corta diamantes exactamente así. ¿Quién? Un artesano de Amberes que se llama Klaus Zimmermann. Marcus trabajó exclusivamente con él durante 3 años. Serafina se giró para mirarlo. Estos diamantes pasaron por las manos de Marcus, te lo aseguro. La comprensión se extendió por el rostro de Dante. ¿Me has estado diciendo la verdad? Sí, la validación la hizo sentir como si pudiera respirar después de estar bajo el te he estado diciendo la verdad. Joder, Dante se pasó las manos por el pelo. Serafina, no, ella puso a una mano en su pecho, sintiendo cómo le latía rápido al corazón. No te disculpes, estabas haciendo tu trabajo. Tenía sentido que desconfiaras de mí. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Porque sé lo que es estar en una situación imposible. Dante cubrió la mano de ella con la suya, entrelazando sus dedos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora encontramos a Marcos. Una sonrisa feroz curvó sus labios y recuperamos esos diamantes. ¿Tienes idea de dónde puede estar? Tengo una corazonada. Marcos siempre hablaba de un contacto en Indonesia. Alguien que podía mover gemas valiosas sin hacer preguntas.
Si está intentando vender los diamantes rápido estaría aquí en esta zona exacto. Dante le apretó la mano. Esto puede ser peligroso. Marcus ya demostró que está dispuesto a meterte en problemas por crímenes que no cometiste. Si nos acercamos a él pensé que había quedado claro que estamos en esto juntos. Esa palabra se extendió entre ellos cargada de mesas no dichas. Serafina sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había estado congelado durante 2 años. Dante, ¿qué? Cuando encuentres a Marcus y recuperas los diamantes, ¿qué pasará con nosotros? Era la pregunta que había estado evitando, la que estaba detrás de cada conversación, cada mirada, cada momento de conexión. No lo sé. Su honestidad era dura y hermosa a la vez. Se supone que este trabajo debe terminar en 2 días. Se supone que debo entregarte a las autoridades o llevarte de vuelta a Bangkok. ¿Y si no quiero que termine? La confesión salió sin que pudiera detenerla, vulnerable y aterradora. ¿Qué es lo que no quieres que termine? Esto. Hizo un gesto entre ellos. Lo que sea que está pasando aquí. Dante se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. ¿Qué está pasando aquí, Serafina? No lo sé. Su voz era apenas un susurro. Pero es real, es algo real. Sí. Sus manos se movieron para tomarle el rostro. Es real. El aire entre ellos se cargó otra vez con esa electricidad, familiar, pero esta vez había algo diferente. La desesperación había sido reemplazada por algo más profundo, más inevitable. ¿Qué vamos a hacer? Esto. Sus labios se encontraron con una suavidad que contrastaba con la intensidad de todo lo demás entre ellos. El beso empezó suave, exploratorio, como si ambos estuvieran memorizando el momento, pero la ternura duró solo segundos, antes de que la pasión que habían estado conteniendo durante días se desbordara. Serafina se encontró presionada contra la mesa, las fotos de los diamantes bajo sus manos, mientras se aferraba a los hombros de Dante. Sus labios se movieron de su boca a su mandíbula, a la línea sensible de su cuello y ella arqueó la espalda sin poder evitarlo. Serafina, su nombre en sus labios sonaba como una oración desesperada. No pares. Sus dedos se enredaron en su pelo. Por favor, no pares. Dante se detuvo, respirando entrecortado en su cuello. Si no paramos ahora, no quiero que pares. ¿Estás segura? Serafina se alejó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Vio deseo allí, sí, pero también ternura, preocupación y algo que se parecía peligrosamente al amor. Estoy segura. Sus labios se encontraron otra vez, pero esta vez no había duda, no había vacilación, solo necesidad pura. 2 años de soledad derritiéndose bajo el calor de la conexión. Las manos de Dante se movieron por su cuerpo con reverencia, como si estuviera memorizando cada curva, cada respuesta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Esto lo cambia todo. Su voz será ronca. Lo sé, ya no hay vuelta atrás. No quiero que la haya. Dante la estudió durante un momento que se sintió eterno y luego aceptó. Entonces, no labra. Esa noche, tumbados bajo las estrellas en la playa, Serafina sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. El futuro, que había sido una serie de días que simplemente tenía que sobrevivir, de repente se veía lleno de posibilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, con el brazo rodeándola. En que hace una semana mi vida era completamente predecible. Me levantaba, trabajaba, volvía a casa, repetía. Era seguro, pero vacío. Y ahora no tengo ni idea de qué va a pasar mañana. Y por primera vez en años eso no me da miedo. Dante le dio un beso en el pelo. Mi vida también era predecible. Recibía un trabajo, lo terminaba, cobraba, repetía. Nunca me permitía pensar más allá del siguiente trabajo. Y ahora estoy pensando en después. ¿En qué vamos a hacer cuando esto termine? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer que funcione? Serafina se incorporó para mirarlo. ¿De verdad estás pensando en esas cosas? Cada minuto desde que te besé. La confesión la llenó de una calidez que era mejor que cualquier gama, cualquier refugio. Te amo. Las palabras salieron sin pensarlas, pero en el momento en que las dijo, supo que eran completamente verdaderas.
Los ojos de Dante se oscurecieron. Serafina, no tienes que decirlo, solo necesitaba que lo supieras. Yo también te amo. Su voz era intensa. Te amo de una forma que no sabía que era posible. Te amo de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. ¿Te asusta? Porque significa que tengo algo que perder y hace mucho que no tengo algo que perder. Serafina se inclinó y lo besó, poniendo toda su comprensión, toda su promesa de que valía la pena el riesgo en el contacto de sus labios. No me vas a perder, murmuró contra su boca. No, sí puedo evitarlo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Mientras las olas susurraban contra la orilla y las estrellas las observaban, desde arriba, Serafina supo que había cruzado una línea de la que nunca querría regresar. Por primera vez en años no estaba sola y por primera vez en su vida no tenía miedo de no estarlo. Capítulo 4. Traición y crisis. El quinto día amaneció con esa clase de silencio que te eriza la piel. No había tormenta en el horizonte, pero Serafina sintió en el alma que algo andaba mal, muy mal. Despertó sola. Dante ya no estaba a su lado en la playa donde habían dormido bajo las estrellas y el lugar vacío donde él debería estar, se sentía helado. Lo encontró en la cabaña con los ojos clavados en su teléfono satelital, y una expresión que no había visto desde el primer día, fría, calculada. El soldado había regresado borrando al hombre que la había abrazado toda la noche. ¿Qué pasa? Dante alzó la vista y por un momento devastador Serafina vio a un extraño. Tenemos compañía. Hay una embarcación acercándose. Llega en 20 minutos. ¿Quién es? No tengo idea, pero vinieron directo aquí, así que saben exactamente dónde estamos. Esas palabras cayeron entre ellos como una acusación. Serafina sintió que se le desplomaba el mundo. ¿Piensas que los llamé? ¿Los llamaste? La pregunta fue directa, cruda, y le dolió más que cualquier grito. No, su voz le sonó rara hasta ella misma. Dante, no llamé a nadie, no tengo cómo contactar a nadie. ¿Estás segura? Sacó algo de su bolsillo, un dispositivo pequeño que ella no reconoció de inmediato. Encontré esto cosido en el forro de tu maleta. Transmisor GPS. Ha estado enviando nuestra ubicación desde que llegaste. Serafina se acercó para verlo mejor, su mente analizando el aparato automáticamente. Yo no sabía que estaba ahí. ¿En serio? ¿En serio? La desesperación empezó a filtrarse en su voz. Dante, tienes que creerme, no sabía nada de esto. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Marcus. La comprensión la golpeó como un puño. Marcus estuvo en mi apartamento, tuvo acceso a mis cosas. Él lo puso ahí. ¿Por qué haría eso? Porque sabía que alguien vendría por mí. Sabía que si plantaba suficiente evidencia, alguien como tú me seguiría y él podría seguir ese rastro hasta encontrarme. Dante la miró con ojos que se habían vuelto de hielo. Muy conveniente, es la verdad. Serafina dio un paso hacia él, pero Dante retrocedió. ¿En serio crees que después de lo de anoche, después de todo lo que vivimos juntos, yo estaría trabajando con alguien más? La gente miente, sobre todo, cuando hay 10 millones en juego. Las palabras la golpearon como cachetadas. Serafina retrocedió como si la hubiera bofeteado. ¿Eso crees? ¿Que todo fue actuación? No sé qué creer. Sí, lo sabes. Sabes perfectamente qué creer, pero es más fácil desconfiar de mí que arriesgarte a volver a confiar en alguien. Serafina, no. Alzó una mano para pararlo. No me hagas esto, no después de anoche, no después de decirme que me amabas. Lo dije antes de encontrar esto que yo no sabía que existía. Esto que Marcus puso ahí justo para crear esta situación. El ruido de una lancha cortó el aire, interrumpiendo la pelea. Dante se acercó a la ventana y soltó una maldición. ¿Quién es? No conozco la lancha, pero hay un tipo solo, blanco como de 40. A Serafina se le paró el corazón. Rubio, estatura normal mal, como salido de una revista. Sí, ¿lo conoces? Es Marcus. Dante se dio vuelta hacia ella con cara de alivio y confusión a la vez. ¿Cómo sabías cómo era? Porque viví con él 2 años. Serafina se acercó a la ventana. Dios, mira nada más. Viene solo, tan creído como siempre.
Si de verdad es tu ex, si de verdad te traicionó, ¿para qué vendría? Porque se cree que tiene todo controlado. Marco siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Seguro piensa que nos puede manejar a los dos. Dante la miró por un largo momento y Serafina pudo ver el momento exacto en que decidió creerle. Algo en su postura se aflojó, algo en sus ojos se ablandó. Bueno, si tienes razón, necesitamos un plan. ¿Vas a confiar en mí? Voy a confiar en lo que siento. Y lo que siento es que eres muchas cosas, pero mentirosa no. El alivio la recorrió como agua tibia. ¿Qué quieres que haga? Haz como que sigues siendo mi prisionera. Que Marcus piense que tiene ventaja. Mientras tanto, voy a ver qué está tramando exactamente. ¿Y si se pone feo? Dante se acercó y le tomó la cara con las manos. No voy a dejar que te pase nada. Te lo juro. Dante, ¿qué pasa? Cuando esto acabe, quiero que recuerdes que seguí confiando en ti, aun cuando pensé que tú ya no confiabas en mí. No me voy a olvidar. La besó, rápido pero intenso. Ahora preparémonos para tu ex. Marcus Vale era exactamente como Serafina lo recordaba. Guapo de esa manera demasiado perfecta, con la sonrisa que había usado para conquistarla durante 2 años antes de destruirla por completo. Cuando se bajó de la lancha, se movía como alguien que se creía dueño del mundo. Serafina. Su voz tenía esa confianza de quien había compartido su cama. Te ves bien, la vida de fugitiva te sienta. Marcus. Sigue siendo el mismo hijo de puta mentiroso. Ay, por favor, no es manera de hablarle a quien viene a salvarte. Marcus volteó hacia Dante, mirándolo como comerciante evaluando mercancía. Y tú debes ser Dante, he oído de ti. Así, claro, exmilitar, ahora caza recompensa de casos jodidos. Impresionante. Dante no dijo nada, pero Serafina vio cómo se le tensaron los hombros. ¿Qué quieres, Marcus? Hacer un trato. Marcus puso esa sonrisa que antes le parecía encantadora. Serafina, amor, tú había estado buscando los diamantes equivocados. ¿Cómo? Los diamantes de la Galería Phoenix son migajas comparado con lo que yo busco. Marcus sacó un aparato del bolsillo. Resulta que nuestra Serafina sabe dónde están unos diamantes en bruto que valen 50 millones. A Serafina se le volteó el mundo. Eso es mentira. Yo no sé nada de ningún depósito. Ah, no. Apretó algo en el aparato y de repente la voz de Serafina llenó el aire. Los diamantes de Marathikar están en las coordenadas que te mandé. La información vale millones y la manejas bien. Era su voz, perfectamente imitada, diciendo palabras que nunca había dicho. Tecnología deepfake de audio. Marcos sonrió como si fuera genial. Bastante bueno, ¿no? Eres un monstruo. Serafina apenas podía respirar. Todo esto para culparme de algo que ni existe. Oh, sí existe, y me vas a ayudar a encontrarlo. Ni loca. Me temo que no puedes elegir. Marcus señaló hacia la playa donde 2 tipos armados habían salido de entre los árboles. Siempre fui mejor planeando que tú. Dante se tensó, claramente midiendo sus opciones contra los 2 armados. ¿Qué propones exactamente? Fácil. Me entregas a Serafina y te pago el doble de lo que te paga Meridian Insurance. Ganamos todos. Y si digo que no, entonces mis muchachos se encargan de ti y sales lastimado. Marca se encogió de hombros. Tú decides. Serafina vio a Dante evaluar las opciones y sintió que se le desplomaba el mundo. 2 tipos armados, él solo, y ella nada más que un estorbo en una situación imposible. ¿Cuánto? La pregunta le atravesó el corazón como un cuchillo. 2 millones en efectivo por una mujer que dice ser inocente, por una mujer que sabe secretos de 50 millones. Dante la miró y por un momento devastador, ella vio la misma frialdad del primer día. Hecho, se le cayó el mundo encima. Serafina sintió que algo dentro de ella se hacía pedazos tan completamente que jamás podría repararse. Dante, lo siento, Serafina, son negocios. Marcus sonrió como si hubiera ganado la lotería. Perfecto, siempre supe que eras razonable. Dante se acercó a Marcus para darle la mano, pero en el último segundo cambió el movimiento. En lugar del apretón,
Su puño se estrelló contra la mandíbula de Marcus como un martillo. Marcus se desplomó como costal. Ahora, gritó Dante. Los siguientes segundos fueron caos total. Los armados reaccionaron, pero Dante ya se había movido, usando el cuerpo de Marcus como escudo, mientras se lanzaba contra el primer tipo. Serafina corrió hacia la cabaña, siguiendo un plan que no sabía que existía. Los sonidos de la pelea llenaron el aire, gruñidos, golpes de puños contra carne, cuerpos estrellándose contra la arena. Serafina se escondió detrás de la cabaña, el corazón desbocado mientras trataba de entender lo que acababa de pasar. ¿Dante había fingido traicionarla? El alivio y la rabia se le mezclaron en el pecho a partes iguales. Alivio porque no la había abandonado de verdad. Rabia porque por un momento lo había creído. Un grito de dolor cortó el aire, seguido del ruido de algo pesado golpeando la arena. Serafina se asomó por la esquina y vio a uno de los armados tirado en el suelo sin moverse. Dante estaba peleando con el otro, pero algo andaba mal. Se movía muy lento, tenía sangre en la camisa. Sin pensarlo, Serafina agarró una rama gruesa y corrió hacia la pelea. El tipo tenía a Dante agarrado del cuello, tratando de ahorcarlo. Serafina le dio con la rama en la sien con todas sus fuerzas. El hombre se desplomó como piedra. ¿Estás bien? Dante jadeaba presionándose el costado donde la sangre le empapaba la camisa. He estado mejor, sonrió con una mueca de dolor. Pero estaré bien. Déjame ver. Después, primero hay que atar a Marcus. Marcus empezaba a despertar, gimiendo y frotándose la mandíbula donde Dante le había pegado. Dante lo arrastró hasta un árbol y lo ató con las correas de su equipo. ¿Por qué? ¿Por qué la proteges? Es solo una mujer. Es mi mujer. La voz de Dante sonaba letal. Y vale más que tú y todas tus gilipolleces juntas. Eres un gilipollas, te va a traicionar, es lo que hacen todas. Cállate. Serafina se plantó directamente frente a Marcus. Me pasé 2 años culpándome por no ver quién eras en realidad. 2 años creyendo que era tonta por haberte creído. Pero no era tonta, Marcus. Tú simplemente eras muy buen mentiroso. Sera. No. Su voz era hielo puro. No me hables, no digas mi nombre. Ya no tienes ese derecho. Se alejó de él y fue hacia Dante, que estaba pálido y claramente sufriendo. Ahora déjame ver esa herida. Es solo un corte. Eso lo decido yo. Le subió la camisa e hizo una mueca. La herida era profunda, aunque no parecía haber tocado nada importante, pero sangraba demasiado. Necesitas puntos. ¿Puedes hacerlo? Puedo intentarlo. Le tocó la cara con las manos temblorosas. Dante, cuando fingiste traicionarme lo siento. Sabía que era la única manera de acercármelo bastante a Marcus para pillarlo desprevenido. Pero verte pensando que de verdad te había abandonado, por un momento me lo creí. ¿Y qué sentiste? Como si se me hubiera acabado el mundo. Dante le cubrió la mano con la suya. A mí también se me habría acabado si hubiera tenido que entregarte. ¿De verdad? De verdad, la besó con ternura. Te quiero, Serafina. Y no hay dinero en el mundo que me haga hacerte daño. Yo también te quiero. Las lágrimas que había estado aguantando por fin se derramaron. Incluso cuando creí que me habías traicionado, te quería. Y eso me aterrorizó. Avisó. ¿Por qué? Porque significaba que había vuelto a darle mi corazón a alguien que podría destrozarme. Nunca voy a destrozarte. Sus ojos brillaban llenos de promesas. Voy a protegerte, voy a quererte, voy a construir algo precioso contigo, pero nunca voy a destrozarte. Mientras le curaba la herida con manos temblorosas pero firmes, Serafina sintió que algo cambiaba dentro de ella. Durante 2 años había vivido a la defensiva, protegiéndose de cualquier posibilidad de que la lastimara. Pero el daño ya había llegado con Marcus y sus mentiras y había sobrevivido no escondiéndose, sino plantándole cara con alguien a su lado. ¿Qué hacemos con él?, preguntó, señalando hacia Marcus que los miraba con una mezcla de rabia y frialdad. Las autoridades tailandesas llegarán mañana. Meridian Insurance quiere tanto a Marcus como los diamantes. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Dante le tomó la cara entre las manos.
Con los pulgares le limpió las lágrimas que ella no sabía que estaban cayendo. Vamos a salir de esta isla. Vamos a limpiar tu nombre del todo y luego vamos a ver cómo construir una vida juntos. ¿Una vida haciendo qué? No tengo idea. Sonrió de verdad, a pesar del dolor. ¿Y si nos hacemos socios? Tú entiendes de gemas, yo sé encontrar cosas. Podríamos especializarnos en recuperar cosas robadas. ¿De manera legal? Completamente legal. ¿Y cuando no estemos trabajando? Cuando no estemos trabajando, vamos a vivir. La besó, suave pero decidido. Vivir de verdad, no solo sobrevivir. Me gusta la idea. Sí, sí. Serafina se acurrucó contra él con cuidado de no tocarle la herida. Mientras el sol se ponía sobre la isla, tiñendo el cielo de oro y rosa, Serafina se dio cuenta de que por primera vez en años miraba hacia el futuro con algo más que esperanza. Lo miraba con ilusión, con ganas, con la certeza de que cualquier cosa que viniera la afrontaría junto a la persona que quería. Marcus había creído que la había destruido 2 años atrás, pero se había equivocado. Lo único que había conseguido era prepararla para reconocer el amor de verdad cuando por fin llegara. Y había llegado de la forma más inesperada, rodeado de peligro, lleno de adrenalina y de la mano de un hombre que había venido a capturarla, pero que acabó salvándola en todo lo que importaba. Capítulo 5. Resolución y amor. La madrugada del 6º día llegó con el sonido del helicóptero a lo lejos. Un rumor mecánico que fue creciendo hasta convertirse en el rugido de rotores cortando el aire húmedo del amanecer. Serafina despertó acurrucada contra Dante, que había insistido en vigilar durante la noche a pesar de su herida. ¿Son las autoridades?, murmuró ella contra el pecho de él. Meridian Insurance y la policía tailandesa. El brazo de Dante se apretó alrededor de ella. Todo va a terminar, pero mientras el helicóptero aterrizaba en la playa, levantando nubes de arena que los obligaron a cubrirse los ojos, Serafina sintió una punzada de pánico que no tenía nada que ver con las autoridades. El final de esta pesadilla también significaba el final de su tiempo en la isla, de existir en esta burbuja donde solo existían ellos dos. Dante, sí. ¿Y si cuando salgamos de aquí, esto no es real, y si solo funciona porque estamos atrapados juntos? Dante se giró para mirarla directamente, los ojos verdes serios en la luz dorada del amanecer. ¿Quieres que sea real? Más que nada. Entonces será real. Tocó el rostro de Serafina con una ternura que contrastaba con las callosidades de sus dedos. El amor no depende de las circunstancias, Serafina. Depende de elegir, y yo elijo amarte aquí, en Nueva York, donde sea que acabemos. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Los siguientes 30 minutos fueron un remolino de actividad oficial. 3 hombres bajaron del helicóptero, un representante de Meridian Insurance, un detective de la policía tailandesa y un traductor. Márquez fue esposado y sacado de la isla con una eficiencia que mostraba una preparación cuidadosa, pero no antes de un último encuentro. Esto no termina aquí, y Sera. Márquez la miró con una que la hizo sentirse sucia. Siempre habrá otra vez, otro trabajo, otra oportunidad. No, la voz de Serafina era firme, sin rastro del miedo que él una vez le había dado. Para ti si termina aquí. Vas a la cárcel, Márquez, y yo voy a seguir con mi vida. ¿Con él? Márquez miró hacia Dante con desprecio. ¿Con un matón que ni siquiera terminó el instituto? ¿Con un hombre que me ama, que me respeta, que nunca me haría lo que tú me hiciste? Dale tiempo, los hombres como él siempre muestran su verdadera cara. Ya mostró quién es realmente. Serafina se acercó más a Dante. Me protegió, creyó cuando nadie más lo hacía. Me amó cuando yo pensaba que no podía ser amada. ¡Qué romántico! Márquez sonrió con amargura. A ver cuánto dura toda mi vida. Dante habló por primera vez desde que habían llegado las autoridades. Va a durar toda mi vida. Ya veremos. Márquez fue llevado hacia el helicóptero. Ya veremos. Mientras el helicóptero desaparecía en el cielo matutino guiándose a Marcus hacia la justicia que había evadido durante años, Serafina sintió como si un peso que había estado cargando se quitara de sus hombros. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dante. Libre.
La palabra salió con sorpresa. Por primera vez en 2 años me siento completamente libre. ¿Lista para ir a casa? ¿Dónde está casa ahora? Dante tomó las manos de Serafina entrelazando sus dedos. Donde estemos horas después estaban en un helicóptero de Meridian Insurance rumbo a Bangkok. La ciudad se extendía bajo ellos como un mar dorado, llena de vida y actividad que contrastaba completamente con la tranquilidad de la isla. En las oficinas de Meridian Insurance todo se resolvió rápidamente. Los diamantes fueron recuperados del yate privado de Marcos, exactamente donde las llamadas telefónicas interceptadas habían indicado que estarían. La evidencia contra Serafina fue oficialmente declarada falsificada. Su nombre fue limpiado completamente. Señorita Cross, el director regional de Meridian Insurance, un hombre mayor con acento británico, se dirigió a ella con evidente respeto. En nombre de nuestra compañía, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por las circunstancias que la llevaron a esta situación. Acepto sus disculpas. Además, nos gustaría ofrecerle una compensación por su tiempo y molestias. No es necesario. Insisto, Meridian Insurance también estaría interesada en contratarla como consultora para futuras investigaciones que involucren piedras preciosas. Serafina miró hacia Dante, que asintió con una sonrisa. Tendría que hablar de los términos con mi socio. Su socio, el señor Marchetti, y yo estamos montando una empresa de consultoría especializada en recuperación e identificación de objetos de valor. El director miró entre ellos entendiendo la situación. Ya veo. Bien, estaremos en contacto. Esa noche, en una suite del Hotel Shangri-La en Bangkok, Serafina se duchó por primera vez en 6 días. El agua caliente se sintió como un lujo increíble después de días de bañarse en el océano y lavarse con agua de lluvia. Cuando salió del baño, encontró a Dante en el balcón mirando hacia las luces de la ciudad. Había cambiado las vendas de su herida y se había puesto una camisa limpia, pero aún había líneas de cansancio alrededor de los ojos. ¿En qué piensas? En hace una semana. Se giró hacia ella. Hace una semana era solo otro trabajo. Encuentra a la mujer, recupera los diamantes, cobra el dinero. Simple. Y ahora tengo una socia comercial, una mujer a la que amo y una vida completamente diferente que me espera. Serafina se acercó hasta estar directamente frente a él. ¿Te da miedo? Me aterroriza. La honestidad de Dante era brutal y hermosa. Durante 5 años mi vida ha sido predecible. Trabajo, dinero, soledad, repetir. Nunca tuve que preocuparme por otra persona. Nunca tuve que pensar en alguien más cuando tomaba decisiones. Y ahora cada decisión que tome te va a afectar. Cada riesgo que tome te va a poner en peligro. Cada plan que haga te incluye. ¿Eso te molesta? No, la trajo hacia él. Me da un propósito que nunca había tenido. Dante. Sí, llévame a la cama. No dudó ni un segundo. Dante la levantó en sus brazos como si fuera algo precioso y la llevó hacia el dormitorio de la suite. Lo que siguió fue completamente diferente a la pasión desesperada que habían compartido en la isla. Esto fue lento, pausado, una exploración que hablaba de tiempo ilimitado y un futuro seguro. Cada caricia fue una promesa, cada beso una declaración, cada momento de intimidad una confirmación de que habían encontrado algo que merecía la pena proteger. Después, mientras yacían entrelazados en las sábanas de seda del hotel, Serafina trazó las cicatrices en el pecho de Dante con dedos cariñosos. ¿Vas a contarme sobre estas algún día? Algún día. La voz de Dante era soñolienta. Cuando esté listo para compartir esas partes de mí. No tienes prisa, tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo del mundo. Dante presionó un beso contra el cabello de Serafina. Te amo, Serafina Cross. Te amo, Dante Marchetti. ¿Estás lista para nuestra nueva vida? Serafina se incorporó para mirarlo, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Llevo 2 años preparándome, solo no sabía lo que estaba esperando. ¿Y ahora lo sabes? Ahora sé que estaba esperándote a ti. 3 meses después,
Serafina se despertó en un apartamento en Soho que compartía con el hombre que una vez había sido enviado a capturarla. La oficina de Cross y Marchetti Recovery Specialists ocupaba la primera planta del edificio y ellos vivían en el ático. La primera mañana juntos como socios comerciales oficiales había comenzado con café, croissants y la revisión de 3 casos potenciales que habían llegado durante el fin de semana. Robo de arte en Miami, falsificación de joyas en París, y Dante hizo una pausa mientras leía el tercer expediente. Diamantes robados en Sydney. ¿Qué te parece? Creo que prefiero los casos donde no tengo que secuestrar a mi socia. Serafina se rió, un sonido que se había vuelto más común en los últimos meses. Aunque admito que funcionó bastante bien, el secuestro el resultado final. Dante se acercó y la besó por encima de la taza de café de Serafina. El mejor error que he cometido en la vida. Error, pensar que podía tenerte como prisionera sin convertirme en tu prisionero. ¿Te molesta estar cautivo? No. Los ojos verdes de Dante se suavizaron con ternura. Es el tipo de cautiverio que un hombre busca toda su vida. ¿Y si nunca te dejó ir? Espero que nunca lo hagas. Mientras planeaban su primer caso oficial juntos, Serafina pensó en la ironía de su situación. Marquis había creído que la destruiría, plantando evidencia que la haría parecer culpable. En cambio, había creado sin querer el encuentro con el hombre que se convertiría en su salvación. Había ido a Bangkok como una mujer rota, escondiéndose detrás de paredes emocionales que había construido para protegerse. Había regresado como parte de una sociedad que prometía aventuras que nunca había imaginado. Serafina, ¿sí? ¿Alguna vez te arrepientes de haber sido secuestrada? La pregunta la hizo reír. Nunca. ¿Tú te arrepientes de haber aceptado el trabajo? Jamás. Fue el mejor trabajo de mi vida, incluso aunque no te pagaron por él. Sí me pagaron. Dante se acercó y la envolvió en sus brazos. Me pagaron con algo que vale más que todos los diamantes del mundo. ¿Qué? Una vida que merece la pena vivir y alguien con quien vivir mientras se preparaban para su primer día como socios oficiales. Serafina sabía que habían encontrado algo extraordinario. No solo amor, sino propósito. No solo pasión, sino una sociedad que prometía ser tanto profesionalmente satisfactoria como personalmente plena. Marcos había intentado usar su pasado para destruir su futuro. En cambio, había creado sin querer el comienzo de la mejor parte de su vida. Y mientras salían de su apartamento para enfrentar su primer caso juntos, Serafina supo que a veces las mejores cosas llegaban envueltas en los paquetes más inesperados. A veces la salvación llegaba en forma de secuestro y a veces el cautiverio se convertía en la forma más pura de libertad. La mujer que una vez había sido prisionera de su propio miedo, ahora era libre de amar, libre de confiar y libre de construir un futuro que superaba cualquier cosa que hubiera soñado. Y todo había comenzado con un hombre peligroso que había resultado ser exactamente lo que su corazón había estado buscando sin saberlo. Fin. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte.